¿Cuánto es aconsejable? Si es una cirugía electiva, ¿qué diferencia hay entre una, a ver, pónganse a pensar, una cirugía de urgencia, una cirugía necesaria y una cirugía electiva? ¿Cuál será la diferencia? Una cirugía de urgencia, ¿qué será? ¿Cómo la podemos definir, una cirugía de urgencia? Que pone en riesgo la vida del paciente. No lo he escuchado muy bien. A ver, ¿quién quiere opinar? Una cirugía de urgencia, ¿qué será? Es una cirugía que va a poner en riesgo la vida del paciente. La clave es en riesgo la vida del paciente. En una cirugía de urgencia vamos a estar pensando, ¿será diabético? ¿Será hipertenso? ¿Esperaremos? No, ¿no es cierto? Porque su única alternativa, ¿qué es? La cirugía. Por eso las cirugías de urgencia tienen alta mortalidad. ¿Qué significa mortalidad? Muerte. ¿Entienden? Porque el paciente quirúrgico de urgencia tiene que entrar al quirófano tal como ha llegado. ¿Comprenden? ¿Qué será una cirugía necesaria? Una cirugía que Una cirugía necesaria. No es necesaria para el cirujano, es una cirugía necesaria para el paciente. ¿Qué será una cirugía necesaria? una cirugía que La clave también está el riesgo de la vida del paciente o la función de un órgano, pero a largo plazo. ¿Entienden? En otras palabras, una cirugía necesaria es decir, usted tiene un problema de inquina tírico pulmonar, pero además usted fuma, tiene el hábito tabáquico, es hipertenso, tiene problemas cardíacos, entonces no lo podemos operar. Lo primero que tenemos que hacer es compensar todas sus comorbilidades, todo su riesgo, y una vez que esté estable, recién lo vamos a operar. Es decir, la cirugía necesaria es que pone en peligro la vida del paciente, pero a largo plazo. No es que no se va a operar. A largo plazo puede haber pérdida de un órgano o pérdida de la vida del paciente. ¿Me están entendiendo? Y la cirugía electiva es el paciente que decide, ¿me opero o no me opero? Y en cirugía de tórax no hay eso. Electiva es la estética, ¿no? Tengo mi nariz medio loro, me opero. Quiero hacerme poner implantes, quiero o no quiero, elijo. ¿Me entienden? Entonces, el tabaquismo modifica la conducta quirúrgica en una cirugía de urgencia, sí, va a modificar lo que hemos visto en la respuesta metabólica. Va a modificar en la cirugía electiva, sí. En una cirugía necesaria o programada, tenemos que decirle al paciente que deje de fumar. ¿Cuánto tiempo tendrá que dejar de fumar? Lo ideal es que deje de fumar 4 semanas. ¿Es posible? Imposible por el hábito tabáquico. Tiene que dejar de fumar. Tiene que dejar de fumar. Tenemos que valorar el hecho de hacer profilaxis antibiótica. ¿Qué será profilaxis antibiótica? Todos estos términos yo estoy seguro que ya los han visto. ¿Qué será profilaxis antibiótica? Profilaxis antibiótica solamente se maneja en el paciente quirúrgico, no en otro paciente. ¿Qué será la profilaxis antibiótica? una administración de antibióticos para... Profilaxis es prevención, ¿no es cierto? Como dice su compañera, pero yo quiero que me digan ustedes que ya han pasado cirugía 1, cirugía 2, ¿qué será la profilaxis antibiótica? La profilaxis antibiótica está en función a la clasificación de las cirugías de acuerdo a la infección. ¿Cómo se clasifican las cirugías de acuerdo a la infección? Esto es como un hito, el examen del hito 1 oral. Yo los estoy evaluando para ver si saben necesario. Hasta el momento
cirugías, de acuerdo a la infección, se clasifican en cirugía limpia, Sí, sí, es árabe. limpia, contaminada y sucia. ¿Cuándo vamos a usar la profilaxis antibiótica? En la cirugía limpia y la limpia contaminada. En la cirugía limpia y limpia contaminada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Valorar si la patología quirúrgica torácica va a necesitar profilaxis antibiótica o no. ¿Y qué es la profilaxis antibiótica? Es la administración de un antibiótico antes de hacer la incisión. ¿Por qué antes de hacer la incisión? Si no es antes de hacer la incisión, no sirve. ¿Me están entendiendo? Se debe administrar, para que cumpla el criterio de profilaxis antibiótica, se debe administrar un antibiótico antes de hacer la incisión. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para evitar la infección de qué? Bacterias. Para evitar la infección del sitio quirúrgico. Ahora no les voy a preguntar qué es sitio quirúrgico. El sitio quirúrgico incluye el plano cutáneo y tejido celular subcutáneo. Entonces es el sitio quirúrgico superficial, piel y tejido celular subcutáneo. Sitio quirúrgico profundo, base aponeurótica hasta llegar a una membrana serosa. Sitio quirúrgico órgano cavitario es por debajo de la membrana serosa, cavidad abdominal, cavidad pericárdica, cavidad torácica. Entonces, la profilaxis antibiótica, como decía su compañero, evita la infección del sitio quirúrgico. Pero ¿por qué se debe aplicar el medicamento, el antibiótico, antes de la incisión? Y debe ser una sola dosis. No es profilaxis antibiótica si utilizamos 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis. No es profilaxis. ¿Me llegan a entender o no? Profilaxis antibiótica se utiliza una sola dosis de un antibiótico determinado, con la finalidad de evitar la infección del sitio quirúrgico. Mi pregunta es, ¿por qué tiene que ser antes de la incisión? A ver, pónganse a pensar. Aquí tenemos nuestro paciente, está listo, y le decimos al anestesiólogo, por favor, ponle cefazolina. ¿Cefazolina qué es? Un antibiótico que pertenece al grupo de cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta. Cefalosporina es un antibiótico que pertenece a las cefalosporinas de primera generación. Entonces el anestesiólogo aplica. Ahora sí, Cristian, ¿por qué? Para que al momento de que se realice la incisión ya haya la disponibilidad del fármaco. El antibiótico se coloca antes, ¿para qué? Para que el antibiótico esté circulando ya por todos los tejidos. ¿Me entienden? El antibiótico ya está impregnado en los tejidos. Por eso se tiene que aplicar por vía endovenosa. Por vía oral va a tardar mucho, pero tiene que aplicar por vía endovenosa antes de la incisión. De tal manera que cuando hacemos la incisión, se hace la incisión y entra una bacteria de la piel o que está en el sitio quirúrgico, la bacteria ¿con quién se va a encontrar? Con el antibiótico. ¿Y qué va a hacer el antibiótico? ¿Qué va a hacer? ¿La va a alimentar? ¿La va a cuidar? ¿La va a criar? ¿Qué va a hacer? La va a destruir. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre profilaxis antibiótica y terapéutica antibiótica o antibiótico-terapia? ¿Qué diferencia hay? Profilaxis, prevención, terapia y solamente tratamiento. Eso ya es más de una dosis. ¿Por qué más de una dosis? ¿Cuánto tiempo debería recibir antibiótico un paciente? Mínimamente. 7 a 14 días. 7 a 14 días. Era lo mínimo. Mínimo. 7 días. ¿Ves? A ver, jóvenes, escúchenme, perdón. Cuando hacemos terapia antibiótica, digamos, tenemos un paciente con una infección urinaria. ¿Cuántos días le vamos a dar el antibiótico?
7 días mínimo, ¿cierto? Dependiendo de la farmacocinética y de la farmacodinámica del antibiótico, pero 7 días. ¿Cuál es la razón por la cual en la terapia antibiótica tenemos que dar 7 días? Y en la profilaxis, una dosis, ni siquiera días, estamos hablando de una dosis. ¿Por qué 7 días y aquí en profilaxis una dosis? ¿Por qué? La terapia ya está tratando una infección anterior. ¿Pero por qué 7 días? Una porque la profilaxis es preventiva, mientras que la otra ya tiene que tratar con la enfermedad como tal. ¿Pero por qué tanto tiempo? Cristian? Porque cuando estamos dando profilaxis antibiótica, la cantidad de microorganismos que ingresan es probablemente poco. En cambio, cuando estamos en un tratamiento, no solo tenemos que lidiar con el microorganismo, sino con la velocidad con la que este se pueda replicar. Entonces, damos todos esos días para asegurarnos de que hemos acabado con todos los microorganismos patógenos, porque si queda alguno que haya sobrevivido, los únicos que hayan sobrevivido al tratamiento pueden volverse resistentes. Bien. Yo voy a traducir lo que ha dicho Cristian. ¿Han entendido? Bien. Cuando hacemos terapia antibiótica, cuando un paciente ya viene infectado, ¿no es cierto? El paciente quirúrgico, si es cirugía limpia o limpia contaminada, ¿está infectado o no? No está infectado. Pero le ponemos antibiótico. ¿Para qué? Para que en caso de que ingrese una bacteria, nosotros nos estamos adelantando a la bacteria, para que la bacteria se encuentre con el antibiótico. En cambio, en el tratamiento, el paciente ya viene infectado. Ahora bien, es como si nosotros salimos a la calle y reclutamos a cualquier persona que esté pasando por la calle. Si agarramos a un grupo de personas, ahí seguramente vamos a tener niños, vamos a tener ancianos, vamos a tener jóvenes, adolescentes, pubertos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Diferentes poblaciones en distintas etapas del desarrollo. Cuando un paciente adquiere una infección, adquiere bacterias en diferentes etapas del desarrollo, un conjunto de bacterias en diferentes etapas. Entonces, tengo que dar antibiótico 7 días, ¿por qué? Porque las bacterias tienen una curva, ¿no es cierto?, de crecimiento exponencial. Una fase 0 y luego tiene una fase de crecimiento acelerado, una meseta y luego declina. ¿Por qué tenemos que dar el tratamiento antibiótico durante 7 días? Para eliminar a todas las bacterias, como dice su compañero, que se encuentren en distintas etapas de su crecimiento. Unos pueden ser bacterias bebés, otras niñas, adolescentes, otras ya están en la etapa senescente, pero si quedara una, porque no hemos cumplido el tratamiento de 7 días, de 7 a 14 días, esa bacteria no solamente va a desarrollar, sino que se va a defender y va a crear mecanismos de resistencia contra el antibiótico. ¿Me han comprendido? Por eso jamás ustedes deben dejar de tomar un antibiótico. Si han iniciado un antibiótico, es hasta terminar. ¿Qué es lo que hacen los pacientes? A veces los pacientes vienen con una faringoamigdalitis pulsácea terrible. Sí, necesita antibiótico. Segundo día de tratamiento antibiótico, el paciente está bárbaro. No me duele, no voy a tomar. Tengo que tomar cada 8 horas, es una molestia, a veces me olvido. Y no toman. ¿Me entienden? Ha suspendido. Está haciendo daño. ¿Por qué el libro de farmacología es tan gordo? La mitad del libro de farmacología son antibióticos. Y cada vez están creándose más y más antibióticos. Cuando yo estaba en la facultad de medicina, había cefalosporinas de tercera generación, ahora hay de cuarta y de quinta. Las quinolonas están generando mayor producción de nuevos fármacos. Por lo tanto, se debe al uso irracional de antibióticos. No deberían vender en la farmacia antibióticos a libre demanda, como se hace en todo país civilizado.
Los antibióticos no deberían vender, porque la gente dice, me ha dicho mi amiga, la vecina, que le han dado amoxicilina, yo quiero amoxicilina. ¿Cuántas? Denme 3, ya 4 por si acaso. Y el farmacéutico, como tiene que ganar, vende. En cambio, en la profilaxis antibiótica, jóvenes o señoritas, en la profilaxis antibiótica no hacemos tratamiento porque nos antecedemos. Entonces, el grupo de bacterias que invaden, que es un grupo de 10 a la 8, que es la dosis contaminante, 10 a la 8 bacterias, ingresan, pero todas son eliminadas en el acto. No les damos tiempo ni para decir bio. No ha dicho ni bio. No le damos opción, ¿me entienden? Son eliminadas con la profilaxis antibiótica. En cambio, estamos previniendo una infección porque el paciente no está infectado. Eso es lo que se valora. En la evaluación fisiológica, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Tenemos que pedir 3 cosas para ver cómo está funcionando ese pulmón. Una placa simple de abdomen, de tórax, perdón. ¿Cómo deben ustedes ordenar una placa? ¿Cómo deberían hacer la orden? ¿Cómo se llama esto? Radiografía. ¿Cómo hacen la orden para que el radiólogo saque la plaquita? Radiografía antero-posterior de tórax. Una placa PA, postero-anterior, PA de tórax. ¿Nunca les han hecho una radiografía de tórax? Se apoyan sobre la placa, ¿no es cierto? Con los brazos extendidos, lo abrazan en inspiración. ¿El rayo por dónde? Forzado. La espalda. PA, ¿cierto? Otra cosa sería AP, PA de tórax. Póstero, que no se olvide que eso es base. Esta es una placa PA de tórax, que tenemos que saberla leer. Ya se nos va a terminar el tiempo, pero ustedes tienen que saber leer una placa. Desde afuera, ¿no es cierto? Desde las partes blandas, partes óseas, parénquima pulmonar, diafragma, columna, ver cómo está el botón aórtico, medir índice cardíaco, todas esas cosas ustedes tienen que saber. ¿Para qué? Para determinar, por ejemplo, aquí, ¿qué encuentran de alteración? El hemidiafragma derecho elevado, con un nivel, este es un quiste. ¿Qué será esto? Esta es una espirometría. La espirometría. Y eso ustedes han llevado en fisiología. La espirometría. ¿Qué nos interesa a nosotros desde el punto de vista de la cirugía torácica? La espirometría nos interesa este, FEV1. ¿Qué es el FEV1? Flujo expiratorio, volumen del flujo expiratorio en el primer segundo. El FEV1, eso es lo que nos interesa en la espirometría. Flujo, volumen del flujo expiratorio en el primer segundo. No estoy diciendo en el primer minuto, en el primer segundo. ¿Cuánto es lo normal? Hasta 80%. Es la cantidad de aire que puede expulsar el paciente en forma forzada, pero en el primer segundo. ¿Han visto alguna vez hacer una espirometría? ¿Algunos de ustedes lo han hecho? El paciente tiene que soplar, eliminar todo el aire. Esa es una expiración forzada. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Para poder operar, máximo tiene que estar superior al 60%. Lo normal es 80%. Pero para poder operar sin riesgo, máximo hasta el 60%. Y otra prueba que debemos solicitar es la gasometría. ¿Qué es la gasometría? Gasometría en sangre, arterial o venosa. Simple arterial, donde vamos a medir saturación de oxígeno, vamos a medir pH. ¿Qué más vamos a medir? La presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2. Todas esas cosas son importantes para
realizar el preoperatorio. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta?